Vicente había conocido a Rebeca durante su último año en la facultad. Rebeca era una joven deslumbrante, tanto por su carisma como por su físico. Casi se podría decir que fue amor a primera vista. Tras un tiempo de cortejo, Vicente logró de primera mano cautivar tanto a Rebeca como a sus padres, quienes en realidad estaban cansados de los continuos comportamientos rebeldes de Rebeca. Mucha fiesta, mucho alcohol y muchos excesos habían sido el detonante principal del sufrimiento de sus padres. Rebeca estaba acostumbrada a salirse siempre con la suya, así que cuando Vicente, un muchacho bien organizado con sus metas bien claras, llegó a pedir la mano de Rebeca tras 2 años de matrimonio, sus padres estuvieron satisfechos. La boda fue por todo lo alto. La necesidad de sus padres de complacer a Rebeca continuaba latente en ellos. Una ceremonia bellísima, un vestido espectacular y un regalo de bodas les otorgaron un apartamento lujoso, amueblado y en una buena ubicación dentro de la ciudad. Vicente acababa de recibir su nombramiento dentro de una corporación importante, lo cual garantizaba que la vida llena de lujos de Rebeca continuaría gracias a las pretensiones por complacer a su mujer, que tenía Vicente enamorado perdidamente de Rebeca. Pero Rebeca, una niña malcriada, continúa a espaldas de Vicente, dándole gusto y placer a su cuerpo con cuanto amante furtivo conseguía en su camino. Vicente, inocente de lo que sucedía, la complacía con lujo, viajes y detalles. La familia de Vicente constantemente estaba en conflicto con su relación con Rebeca, porque la veían a ella, más allá de mi bajada y caprichosa, como una persona insolente que no era merecedora de todas las atenciones que Vicente le daba, incluso postergando sus deseos para cumplir y satisfacer sus necesidades como esposa mimada. No fue sino hasta su regreso de un viaje de negocios que demoró menos tiempo de lo que él esperaba. Cuando abrió la puerta de su casa, notó una atmósfera distinta. Muchas velas de distintos aromas estaban sobre la mesa, con 2 platos a medio comer de una cena y unas copas de vino. El silencio de la casa era solo interrumpido por una música muy romántica en una atmósfera que evidentemente no era para él. Abrió la puerta de la habitación y allí encontró su mayor temor. Rebeca estaba entre gemidos, sudores y lujurias con otro hombre, quien la poseía de manera frenética, besando, tocando y acariciando la piel que alguna vez Vicente consideró suyo. La excepción de Vicente era evidente. Rebeca lo había traicionado y al momento sintió rabia, decepción y un temor inundó su mente ante la realidad que no podía ocultar. Por un instante de su pensamiento se borró cualquier idea hasta que vio al hombre que estaba con Rebeca. ¿Quién era su amigo Antonio? Aquel joven que había estado desde siempre presente en su vida, aquel joven que había sido el padrino de su boda y lo había acompañado en el altar aquel día que para Vicente había sido crucial en su vida, aquel día que había desposado a aquella mujer hermosa, radiante, llena de vida y lujuriosa, su esposa Rebeca. Era ese hombre el que sabía cuánto Vicente la amaba. Era ese hombre quien hoy estaba en la cama con ella. La traición para Vicente se volvía doble. Sin dudarlo, dio la vuelta y salió de allí, y Rebeca ni siquiera intentó detenerlo. Al contrario, se puso de pie camino hasta el baño y se dio una ducha mientras Antonio aún estaba afuera con las manos en la cabeza, cabizbajo, pensando en cómo habían dejado que Vicente descubriera su amorío, su lujuria y su pasión. Rebeca salió de la ducha y le puso la mano en el hombro a Antonio, diciéndole que no se preocupara, de que Vicente no sería capaz de dejarla y no sabría explicar cómo ni por qué volvieron a encontrarse sus labios y continuaron aquel acto impuro que Vicente había detenido por un instante. Vicente salió de ahí
y fue a la casa de sus padres. Cayó de rodillas ante los pies de su madre y lloró contándole con las lágrimas, brotando como caudales de río el dolor y el desengaño del cual había sido presa la traición. Su ego aporreado sentía que la vida se le iba tras el recuerdo de aquella mujer y su acto de impureza. A los pocos días sus amigos más cercanos se reunieron con él. Le recordaron cómo 1000 veces le trataron de decir las acciones y el comportamiento impropio de esa mujer soberbia, cómo continuamente no perdía oportunidad de coquetear con cualquier hombre y cómo había varios relatos de ciertas aventuras que ella protagonizaba cuando él salía de viaje, creyendo que jamás él se enteraría. Allí él entendió porque se negaba constantemente a acompañarlo. Jamás quiso viajar de su brazo. Rebeca lo buscó no una, sino 2 veces, pero llena de soberbia, diciéndole que él no sería capaz de dejarla, pero que entendía que no quisiera verla en ese momento, acusándolo a él de no ser capaz de satisfacerla, acusándolo de no tener la capacidad de llenarla como hombre, invalidando sus sentimientos de traición, haciéndole creer estúpidamente que la culpa de todo era de él. Indiscutiblemente, Rebeca no se negó a firmar los papeles de divorcio, quedando en común acuerdos sobre los bienes. En ningún momento mostró arrepentimiento de su conducta. Al contrario, viéndose despojada tras firmar los papeles, su vida de excesos, placeres y lujuria tomó un nuevo ahínco, una nueva fortaleza y resurgió mientras que Vicente luchaba con la depresión y la agonía de sentirse doblemente traicionado por aquel amigo fiel y por su esposa. 3 años pasaron desde el encuentro aterrador donde Vicente encontró en el acto a Rebeca. Durante esos 3 años, Rebeca se jactaba de poder llamar a Vicente y tener encuentros lujuriosos, llenos de gemidos y sudorosos, de un sexo pasional, sin darse cuenta de que cada día que Vicente caía en sus manos lo fortalecía mental y físicamente para darse cuenta de que no era Rebeca la mujer con la que quería estar. Un día simplemente, Rebeca se enteró por una amiga de que Vicente se había comprometido con otra mujer. Fue allí cuando Rebeca, ante la prueba de las evidencias, sintió que él no tenía el derecho de rehacer su vida. Corrió al lado de Vicente, atravesando el pasillo de la empresa, sin detenerse ante la mirada de los trabajadores, e irrumpió en la oficina y con voz alta e imponente le preguntó a Vicente si era cierto que se casaría con otra mujer. No lograba ella entender en su mente que este hombre devoto, sumiso y hasta ese día deseoso de ella, tuviese la capacidad de estar involucrándose con otra persona. Vicente alzó el teléfono, se puso de pie y le marcó a seguridad para que subieran y sacaran, y me reubica aquella mujer llena de soberbia. Aquella mujer impura, acostumbrada a salirse con la suya infiel y pecaminosa de su vista, sin vergüenza y sin pena alguna, quería que la arrojaran a las afueras de aquel recinto. Rebeca, impresionada, llena de soberbia, no entendía por qué él actuaba así, si hacía pocos días habían estado en un lecho de cama, donde ella sentía que lo tenía un atado a ella, que lo manejaba como un muñeco. No entendía quién podía ser esa mujer que estaba ocupando su puesto, ni cómo él, tras haber sido un esposo que en la miseria de su infidelidad aún la deseaba, era capaz de comprometerse con otra persona. Esa noche habría una cena con la familia de él y la familia de ella de la nueva prometida de Vicente y Rebeca. Tras su desesperación, se puso su mejor ropa, se maquilló, se llenó de perfume, joyas y alhajas, creyendo que podría ser admirada por Vicente como aquel primer día y como una mujer caprichosa, acostumbrada a la sumisión de los otros y acostumbrada a salirse con la suya, irrumpió en la casa de sus suegros para exigir
que se le diese su puesto aún, y cuando el divorcio entre ellos ya había procedido hacía más de 2 años atrás. Allí, ante la presencia de todos, Rebeca quedó en una sola pieza cuando vio al lado de Vicente sentada a su amiga Ana, aquella mujer que ella consideraba su confidente, aquella mujer que sabía todos sus secretos durante años, y 1000 veces trató de hacer que Rebeca entrara en razón, que comprendiera que Vicente era un buen hombre, noble, de buen corazón, y que cualquier mujer se sentiría privilegiada de tenerlo a su lado. Esta sería la mujer que ahora ocuparía su lugar allí en ese momento. Rebeca entendió que le habían pagado con la misma moneda y de la misma forma que ella en algún momento había traicionado a Vicente, esa mujer se había enamorado realmente de la personalidad noble y digna de Vicente. Lo había consolado y apoyado para que superara su exrelación, y ahora se alza con el triunfo de un matrimonio en la proximidad de los meses por venir. Su corazón, su alma y su entendimiento se rompieron ante la realidad. Había perdido un buen hombre por estar presa de la lujuria, la pasión y los excesos.